Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Lisa. Sí, Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver la parte número 4 de la fiscalización. Nos han mandado un comunicado recién de que van a hacer mantenimiento de las redes de la universidad. Puede que se nos corte en algún momento. Entonces, si por algún momento se corta, se debe a ese mantenimiento, ¿sí? Entonces, a ver, espero que no sea así. Vamos a continuar. Efraín, ¿querías preguntar algo? ¿Estás con la mano arriba? Efraín. ¿O involuntariamente has levantado? Bueno, yo creo que se ha equivocado, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Pueden ver, ¿verdad? La presentación. sí, licenciada. Ahora vamos a entrar a ver el cuadro comparativo de ventas. Hasta la anterior clase hemos visto todo lo que corresponde a compras, ¿sí? Entonces acá tienen las ventas de toda la gestión, las ventas según declaración jurada, según el libro de ventas y según auditoría. La diferencia son simplemente los decimales, ¿no? Ya que en la declaración jurada se declara con montos enteros. En el libro de ventas se toma más sus dos decimales y esa llegaría a ser la variación. Entonces la fuente, ahí tienen el cuadro detalle de facturas de respaldo al débito fiscal, las compras informadas por clientes en el CIT, CIRAT 2, y la información obtenida a través de controles cruzados realizados. Entonces, del análisis y verificación a la documentación e información obtenida de terceros, no se establecen diferencias en las ventas declaradas por el contribuyente durante los periodos sujetos a fiscalización. El resultado, existen diferencias de redondeo inmaterial y por su materialidad no tiene incidencia significativa. Entonces acá tenemos el cuadro comparativo de ventas según el contribuyente, ¿no? A nivel de observaciones podemos ver que no se cotejaron los importes de las facturas en razón a que el contribuyente no ha presentado la documentación pertinente. La información del libro Ventas IVA ha sido obtenida de la base de datos del CIRAT 2. Entonces tenemos ahí la verificación con datos que contiene la base de datos. Acá la fuente es la declaración, son las declaraciones juradas que se han obtenido del CIRAT 2, libro de ventas y facturas cruzadas. El objetivo es comparar las ventas que han sido declaradas en el formulario 200, formulario 400, registro en el libro de ventas IVA y las facturas de respaldo al débito.
Como resultado, existen diferencias de redondeo inmaterial, ¿sí? Por su materialidad no tiene incidencia significativa. El trabajo realizado, sumas verificadas, la rúbrica del fiscalizador, la fecha en la que se ha elaborado el papel. Cochabamba, noviembre del 2008, firma del fiscalizador y del supervisor, ¿verdad? Ahora tenemos la base de selección de las facturas de ventas para control cruzado. Entonces, de los 12 meses, ¿cuántas facturas se han emitido? Y esto representa el 100%. Entonces, fíjense, son muy pocas las facturas emitidas: 3, 3, 1, 7, 6, 9, 6, 5, 5, 4, 2, 8. Pero los montos son montos significativos. Este es el importe neto en bolivianos. Los totales, el total del porcentaje respecto al 100%, cada mes qué porcentaje representa. Para eso han tenido que dividir el valor de las ventas, y de esa forma se han obtenido estos porcentajes. De ese 100%, se han escogido las facturas para cruces, ¿no? Entonces, fíjense, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6. Vamos. Ya. Entonces, en agosto son 6 facturas. En agosto se está tomando 4. Aquí tenemos 6. Y se están tomando 4. En septiembre 5. En septiembre hay 9. En octubre 6. Pero de ese total, lo que se va a verificar, el monto a verificar alcanza a 7.320.353.27, que representa el 92.99%. ¿Sí? El monto que realmente está variando es este último, 504.1753 por 504.189.78, porque los otros meses, si revisan, se está tomando la totalidad: 565.831, 540.467, 102.152. Aquí hay un dato. Julio, aquí son 7 facturas. Julio, aquí son 6 facturas. Aquí también hay una variación. ¿Sí? Agosto se está tomando por el total: 494.190, 826.278, 927.8. Se está tomando todo el valor, 1.497.000. Acá también hay una variación, ¿sí? En el mes de diciembre, luego tenemos los 114.000, 12.000 y 500, y en el mes de marzo, que también hay otra variación. Entonces, la fuente es el libro de ventas IVA del contribuyente. Se ha obtenido del CIRAT 2, facturas sujetas a control cruzado. El objetivo es determinar el porcentaje de la muestra seleccionada para cruce de facturas a objeto de validar el débito fiscal IVA. Trabajo realizado, sumas verificadas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el detalle de las facturas,
¿no? ¿De qué clientes? ¿Qué datos se está exponiendo acá? La fecha de la factura, el NID del cliente, nombre o razón social del cliente, el número de orden de la factura, el alfanumérico, el número de factura, el monto total de la factura y las observaciones. Aquí se ha solicitado el cruce solicitado a la Gerencia Distrital La Paz y es factura válida, ¿no? Todas esas se han solicitado a la Gerencia Distrital La Paz. Otras, esta de Cobose, se ha podido hacer el cruce por sistema en el SIT, que también es una factura válida. Todas estas se han solicitado a La Paz. Esta otra, Procin Chapare, se ha solicitado a la Gerencia Distrital Cochabamba, donde también son facturas válidas. Entonces, de esa forma tenemos esos tres tipos de cruces, ¿no? Todo lo que es Cobose está por sistema. Proyecto Caminos Vecinales se ha solicitado a la Gerencia Distrital La Paz. Entonces ahí están los 12 meses. ¿Sí? La fuente obtenido del CIRAT, facturas sujetas a control cruzado, información proporcionada por los clientes. El objetivo es exponer las facturas seleccionadas para efectuar el cruce correspondiente a objeto de validar su débito fiscal. Se ha determinado la validez de las facturas sujetas a control cruzado. Entonces tiene que coincidir, ¿no? Las facturas originales, las copias de las facturas de ventas con la información contenida en la base de datos del CIRAT. Y acá tenemos el detalle de facturas por cliente. Entonces, a este cliente se ha filtrado. Entonces, este cliente, del total de los ingresos, se ha facturado 4.926.000. A Procin Chapare, 1.926.000. Y a Cobose, 467.525. ¿Sí? Entonces acá hemos consolidado por cliente. Seguimos con la misma fuente, ¿no? El objetivo y la conclusión. Solo estamos organizando la información. Y acá tenemos la carta con la que se está solicitando el cruce de información, ¿sí? A la Gerencia Distrital La Paz. De igual forma se indica que se está realizando una fiscalización, cuál es el número de orden, cuál es el nombre del contribuyente, el número de NIT. Y a este efecto solicitamos a usted, favor instruya a quien corresponda, realice el cruce de información, verificación y legalidad de las compras realizadas durante el periodo abril 2006 a marzo 2007 del siguiente contribuyente que pertenece a su jurisdicción. Entonces ahí tenemos el número de NIT, el contribuyente, de nuestro contribuyente tantos, así como también los medios de pago utilizados por la empresa constructora y los documentos de respaldo de esos pagos efectuados durante los periodos de abril a diciembre, de enero a marzo. Entonces, se está acompañando el detalle de todas las facturas emitidas a este cliente. Como respuesta, entonces envían de la Gerencia Distrital La Paz
al gerente distrital Graco Cochabamba, ¿sí? Respuesta a la solicitud del cruce de información. Entonces, mediante la presente, me dirijo a usted muy cordialmente, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones. En respuesta a la solicitud de información de la carta tantos, ¿no?, acerca de las obras Empedrado Camino tantos, ¿no?, las cuales fueron realizadas por la empresa constructora, se realizó el cruce de información con el proyecto de caminos vecinales, con NIT número tantos, el cual proporcionó la documentación requerida de acuerdo al formulario 4003, número tantos. A su solicitud le adjuntamos las copias de las facturas que se nos fueron presentadas y los cheques con los cuales fueron realizados los pagos a la empresa constructora. Entonces, ahí tienen todas las facturas con su cheque. Acá es importante recomendarles, jóvenes, cuando ustedes vayan a trabajar, tal vez comiencen como auxiliares de contabilidad, ¿no ve? Y posteriormente ya se hagan cargo de la contabilidad y luego tal vez al departamento de auditoría, todo. ¿Qué cuidado deben tener? Deben tener mucho cuidado con fotocopiar, ¿no?, este cheque, porque el cheque, una vez que se entrega los cheques a los proveedores, ¿no?, pasan a cobrar y lo único que nos queda en la empresa son el contratalón, ¿verdad? Entonces, cualquier momento pueden hacerles un requerimiento de documentación. Entonces, para no tener que solicitar al banco que revisen el cheque a nombre de quiénes firman y toda la información contenida, porque por hacernos ese trabajo nos van a cobrar, ¿verdad? Y no vamos a tener la información de forma inmediata, porque ustedes saben muy bien que las instituciones financieras, toda su documentación, ni siquiera ellos la guardan. Contratan los servicios de almacenes especializados donde guardan la información, ¿sí? Y tendrían que acceder a esa información, desarchivar, y por ese servicio nos cobran. Entonces es importante que cuando vayan a emitir los comprobantes de egreso, en el reverso del comprobante fotocopien el cheque con el que se ha pagado dicho comprobante. ¿Está claro? Entonces, trabajo realizado. Realizado el control cruzado de la nota fiscal, verificada la materialidad de la transacción. Ahí están todas las facturas con sus correspondientes cheques, toditas. Las han adjuntado como respaldo del trabajo realizado respecto al cruce de información. Y acá tenemos de Procincha Pare, ¿no? Este es el segundo cruce que se solicita a la gerencia distrital de Cochabamba. Entonces ahí tenemos la carta donde se solicita el cruce de la información con el detalle, acompañando el detalle de las facturas. Entonces, con la misma estructura, pero ¿de quién estamos pidiendo ahora? Es de Procincha Pare, con el detalle de las facturas. Quienes responden, ¿sí?, en respuesta a su solicitud de información, acerca de las obras, ampliación de una sala proceso de edificaciones auxiliares, planta procesadora de Palmito,
construcción de vivienda, casa materna de corta estancia para madres embarazadas, Hospital San Francisco, centros de salud, o sea, todas las obras realizadas por la empresa constructora a la institución Prusin Chapare, CONIT, misma que se encuentra bajo la jurisdicción de la Gerencia Distrital Cochabamba. A dicha solicitud se presentó un requerimiento de documentación al contribuyente, el cual fue atendido en la fecha y hora señalada en el mismo. Le adjuntamos las copias de las facturas que fueron emitidas por la constructora, ¿no? Entonces ahí están adjuntando todas las facturas que han emitido y además han podido verificar que estas facturas han sido pagadas, ¿no? Se ha efectivizado la transacción. Y este es de la empresa Cobose. Este cruce se está haciendo con la información que figura en la base de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos las compras informadas en el libro de compras, nombre o razón social, Cobose, la empresa constructora, el detalle de las facturas, ¿no? En qué meses, la fecha de la factura y los importes, verificándose los 467.525. Entonces ahí realizado el control cruzado de nota fiscal, suma verificada. Entonces esto se ha verificado directamente con la base de datos. Luego tenemos análisis y relación de la información de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras con la información de terceros, correspondientes a los periodos abril 2006 a marzo 2007, ¿sí? Entonces acá tenemos el informante, ¿no? Que es Cobose. El informante es Cobose. La entidad financiera, la fecha de giro del cheque, el número del cheque emitido, el importe en bolivianos, donde Cobose ha girado a la orden de uno de los contratistas, ¿no? Del señor Montesinos. La forma de cobro ha sido en cámara de compensación, donde se ha endosado a esta otra entidad, que es Banco Sol, número de cuenta endosada y titular de la cuenta endosada, que sería empresa constructora del Valle, ¿no? La fecha del abono, el monto abonado a la cuenta, por cuánto, ¿sí? Entonces, con esto están verificando que hay una relación entre el contratista y la empresa constructora, porque los servicios que se ha prestado es a Cobose. Cobose le paga al señor Montesinos y el señor Montesinos endosa su cheque a la empresa constructora. Entonces, fuente. Certificaciones presentadas por el Banco Unión, Banco Nacional, Banco de Crédito, extractos bancarios e información proporcionada por el Banco Sol a través de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, facturas y comprobantes de pago presentados por Cobose Limitada. El objetivo es demostrar que los pagos que ha efectuado Cobose Limitada a las facturas por servicio de transporte de cemento supuestamente emitidas por Montesinos Escalera Gregorio han sido cobradas por Miguel Ángel, que es el dueño de la constructora, ¿sí? Y depositadas en su cuenta del Banco Sol. En conclusión, se evidencia que el dueño de la empresa constructora, ¿sí?, es quien emite las facturas de este contratista,
quedando demostrada la inexistencia de todas las operaciones económicas declaradas ante la administración tributaria por el contribuyente, por la empresa consultora, con el supuesto proveedor, ya que no se ha demostrado fehacientemente la materialización de dichas operaciones. Luego acá tenemos la respuesta por uno de los bancos, ¿no? Por Banco Sol. En atención a lo solicitado por su autoridad mediante requerimiento de fecha 20 de mayo del 2008, la cual responde mediante la autorización de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, solicitando las cuentas del dueño de la constructora, según extracto bancario, corresponde a la cuenta número tantos de propiedad de la empresa constructora. O sea, ahí tenemos 3 personas que manejan esta cuenta. Su número de identificación tributaria de la empresa constructora. Informamos que la misma fue aperturada en fecha 1 de febrero del 2005 con saldo 0 e inactiva a la fecha. Asimismo, remitimos el extracto bancario correspondiente. Cabe indicar que la información proporcionada se encuentra sujeta a reserva bancaria, establecida por los artículos de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, todo eso, ¿no? Entonces ahí tienen el estado de cuenta, ¿sí? Y ahí fíjense, ¿no? Los depósitos en efectivo y los cuales han sido depositados con cheque, ¿sí? Todos los depósitos realizados con cheques. Este es del Banco Ganadero, de la misma forma, ¿no? También los depósitos que han sido realizados con cheques, los cuales han sido depositados en sus cuentas, en esa cuenta de la empresa constructora. Pero fíjense que en la contabilidad no manejan cuentas bancarias, solo manejan efectivo. Luego tenemos este formulario del control de presentación de la documentación del formulario 4003 del contribuyente y de contrainformantes. Entonces aquí está el formulario 4003, 90001, el número de orden de fiscalización, el contribuyente, la fecha en que se ha hecho la notificación, la fecha plazo de presentación, ¿sí? La fecha y documento de solicitud de prórroga, segunda fecha plazo de presentación, si cumplió o no cumplió, en este caso no cumplió y por tal motivo se ha labrado 2 actas de infracción. La firma del fiscalizador, supervisor y del jefe del departamento de fiscalización. Y ahí tenemos el informe, jóvenes. Vean bien este informe. Aquí nos está mencionando todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿a quién se dirigen? Al gerente distrital. ¿De quién? Jefe del departamento de fiscalización, supervisor y fiscalizador. La referencia es la modalidad, fiscalización parcial, nombre del contribuyente, NIT y el número de orden de fiscalización, la fecha en la que se está emitiendo este informe. Y la primera parte tenemos antecedentes. Entonces, en fecha 29 de abril del 2008, mediante memorándum, vamos a ampliar. Se asigna el orden de fiscalización número tantos bajo la modalidad de fiscalización parcial al contribuyente X. El contribuyente X y o empresa constructora está inscrito en el registro de contribuyentes con el número de NIT tantos. Domicilio, actividad principal desarrollada por el contribuyente es la construcción de edificios completos o parte de edificios, obras de ingeniería civil. El alcance de la fiscalización, ahí están las 2 gestiones.
IVA, IT y UE. Trabajo desarrollado. El trabajo fue realizado de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2492, la Ley 843, texto ordenado, la Ley 1606, los decretos supremos reglamentarios, resoluciones administrativas y normativas de directorio y a procedimientos establecidos para la verificación, de cuya aplicación se establece lo siguiente. Notificación. La notificación del orden de fiscalización, número tantos, fue efectuada en fecha 2 de mayo del 2008, conforme al artículo 84 de la Ley 2492. Es decir, personalmente, al titular del NIT, señor X, ¿no? Quien rehusó firmar mencionada orden, así como también rehusó firmar el requerimiento de documentación, formulario 4003-90001, en presencia de testigo de actuación. Vencido el plazo otorgado en el requerimiento, el mismo no fue atendido por el contribuyente, por lo que de acuerdo al procedimiento de fiscalización, se notificó un segundo requerimiento de documentación, formulario 4003-90035, el día 14 de mayo del 2008, conforme establece el artículo 85 del Código Tributario. Notificación practicada mediante cédula, el mismo que, cumplido el plazo otorgado, tampoco fue atendido por el contribuyente, constituyéndose esta situación en un nuevo incumplimiento a deber formal. Base de determinación. Como antecedente, la resolución administrativa número 15/2008 de fecha 15 de abril del presente año, debidamente notificada al contribuyente Duarte del Valle, ¿no?, en fecha 18 de abril del 2008, resuelve, por una parte, anular la orden de verificación externa 3907 OB0035, emitida en fecha 28 de septiembre de 2007, por los periodos julio a diciembre de 2006, a la empresa constructora con NIT número tantos. Por otra, solicitar a la Gerencia Nacional de Fiscalización la generación de una nueva orden de fiscalización externa parcial por los impuestos IVA, IT y UE de los periodos de abril 2006 a marzo 2007. A la empresa constructora con NIT tantos, debiendo acumular a la referida orden de fiscalización externa los antecedentes de la orden de verificación externa. Asimismo, es importante hacer notar que mientras se ejecutaba el trabajo de campo de la orden de verificación externa, precisamente objeto de prever la ampliación de la verificación externa y o la generación de fiscalización al contribuyente, mediante formulario 4003-89010, la documentación relacionada a sus compras realizadas desde el periodo abril 2006 a marzo 2007, de abril a junio y de enero a marzo, los cuales fueron entregados por el contribuyente dentro del plazo establecido, los mismos que fueron utilizados en la orden de fiscalización externa, la 8 OF 10. Se ha tomado también como base la información declarada por el contribuyente ante la Administración Tributaria, información consistente en declaraciones juradas, libros de compras y ventas IVA, así como la documentación cursante en los archivos permanentes del Departamento de Fiscalización. Bajo ese entendido, y contando además con la información obtenida de terceros, clientes, proveedores, alcaldía, derechos reales, migración, Policía Nacional y otras instituciones, se ha procedido a la ejecución del trabajo de campo, de acuerdo al numeral 1 del artículo 43 de la Ley 2492, siendo los reparos establecidos sobre base cierta. Registros contables, libros de compras y ventas y declaraciones juradas. El contribuyente lleva su contabilidad en libros y registros notariados, conforme a lo establecido en el Código de Comercio, resumiendo sus operaciones de manera mensual.
Se verificó el cumplimiento a los deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios, de igual forma que los libros de compras se encuentran notariados dentro de los plazos previstos por disposiciones legales en vigencia y que las notas fiscales estén cronológicamente registradas. Asimismo, se verificó que las declaraciones juradas del IVA y TIUE hayan sido presentadas dentro de los términos señalados en el Decreto Supremo 25.619 y que reflejen los importes consignados en los libros de compras y ventas físicos y del CIRAT 2 CIT. Se verificaron los cálculos realizados por el contribuyente en las declaraciones juradas, así como el arrastre de saldos a favor del mismo, controles cruzados y materialización de las transacciones. Se efectuaron cruces de información con los principales proveedores y clientes del contribuyente, seleccionados en función a información obtenida de los libros de compras y ventas IVA. Estos cruces se realizaron mediante formularios de requerimiento y a través del Sistema de Información de Terceros, SIT, PDR, BDC y NOF. Esos son sus bases de datos, sus distintos módulos que utilizan, ¿no? En este sentido, y en función a la cuantía de los importes de las compras y ventas de la empresa constructora, se solicitaron a otras jurisdicciones distritales la realización de controles cruzados de las notas fiscales pertinentes a proveedores y clientes de las gerencias Graco, Distrital La Paz, Distrital Cochabamba. Resumen del examen. Resultados del examen. Producto de la revisión efectuada, se han establecido observaciones por incumplimiento a lo establecido en el Código Tributario, Ley 2492, Ley 843, texto ordenado, decretos supremos reglamentarios, resoluciones administrativas y normativas vigentes en los periodos fiscalizados. Impuesto al valor agregado IVA, Ley 843, título 1, Decreto Supremo 21.530 y demás disposiciones relacionadas. Con relación a los créditos fiscales declarados por el contribuyente, se establece que en sus declaraciones juradas se incluyen facturas que no cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley 843, artículo 8, Decreto Supremo 21.530, artículo 8 y demás disposiciones conexas. Estas observaciones constituyen parte de la base imponible para la determinación del IVA omitido. En aplicación de la Ley 2492, artículo 70, anótense esa disposición, me van a revisar. Ley 2492, artículo 70, numeral 4 y 5, en los que se establece que son obligaciones del sujeto pasivo el respaldar sus actividades y operaciones grabadas con documentos y o instrumentos públicos, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. Se han observado facturas emitidas por los proveedores, y ahí mencionan a los dos contratistas, de quienes la empresa constructora no ha demostrado la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, así como tampoco la materialización de las transacciones supuestamente efectuadas de acuerdo a la información y procedimientos que a continuación se detalla. Del primer contratista, en fecha 26 de marzo del 2005, solicita su registro ante la Administración Tributaria con la actividad principal de trabajos de albañilería, presentando únicamente declaraciones juradas del formulario 143 y 156 correspondientes al periodo marzo 2005. Y posteriormente no realiza la presentación de ninguna otra declaración de los impuestos a los que se encuentra inscrito, desde la apertura del NIT hasta la fecha de elaboración del presente informe. En
En la misma fecha de inscripción al padrón, ha solicitado la habilitación de las notas fiscales de la número 1 a la 500 y cabe hacer notar que las facturas presentadas por el contribuyente, por la empresa constructora, como respaldo a los créditos fiscales que se ha imputado, se encuentran comprendidas en ese rango. Concretamente, las facturas y detallan todas, totalizando un importe de 4.172.000. En fecha 21 de julio del 2007, solicita, mediante declaración jurada, formulario 33481, con número de orden, la devolución, o sea, anulación de notas fiscales de la dosificación de la factura 1 a la 500, es decir, de la dosificación íntegra, dentro de la cual obviamente se encuentran incluidas las declaradas por el contribuyente. Como resultado del control cruzado solicitado a la Gerencia Distrital Cochabamba, según el informe emitido por esa gerencia, el contribuyente, que es no fue habido en la dirección consignada en la base de datos del CIRAD 2, calle Independencia y Litoral, zona Barrio Jaihuayco, según la información proporcionada por la inquilina señora Tantos. El señor Montesinos no vive en ese domicilio y que el dueño del inmueble es el señor David Choque, por lo que se ha solicitado la certificación domiciliaria a la Dirección Departamental de Identificaciones, la cual informó que el contribuyente tiene como domicilio registrado la calle Mariano Borda, zona Frutillar, en la cual tampoco pudo ser habido. Alternativamente, al no contar con la documentación del contratista, se ha obtenido información de otras instituciones, como ser de la Policía Nacional, Identificaciones, Dirección Departamental de Migración, Comteco, con el propósito de dar con su paradero, ello en virtud a que el señor de la constructora ha señalado que el señor Montesinos se encuentra fuera del país. Sin embargo, de la información proporcionada por Migración no se tiene registro migratorio del mismo y según Comteco no tiene registro de línea telefónica, por lo que no se ha podido dar con el paradero del supuesto proveedor. Por otro lado, verificada la aplicación del CIRAD 2, compras informadas, se determina que la empresa Cubose reporta facturas de compra del señor Montesinos, ¿no?, durante la gestión 2006, por lo que mediante requerimiento se le ha solicitado a Cobose demostrar los pagos efectuados al efecto. Esta empresa ha presentado certificaciones emitidas por los pagos efectuados mediante cheques de los bancos Unión de Crédito, demostrando además con documentación contable y de manera fehaciente el pago de dichas facturas en los comprobantes de pago presentados por Cobose. Se evidencia que la conformidad a la recepción la firma en algunos casos el señor de la empresa constructora y en los demás el señor que es su contador y apoderado, registrado ante la administración tributaria de la empresa constructora. Lo categórico sobre el anterior punto es que los cheques emitidos por Cobose han sido endosados a favor de Banco Sol para ser depositados en la cuenta bancaria número tantos, es decir, que han sido cobrados mediante cámara de compensación. En tales endosos se puede apreciar la firma del contador, ¿no?, y apoderado de la empresa constructora. Ante esta situación se ha requerido, mediante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, se informe y proporcione documentación de todas las cuentas que posea el dueño de la constructora en el Banco Sol, conforme la información y documentación remitida por la entidad bancaria. Mediante nota confirma que la cuenta corresponde a la empresa constructora, ¿sí?
y de 2 personas más, en cuyo extracto de cuenta se encuentran registrados los abonos correspondientes a los cheques emitidos por Cobose, con lo que se evidencia que el dueño de la constructora es quien ha emitido las facturas del señor Montesinos a Cobose y obviamente se ha emitido a sí mismo. Por otra parte, tomando en cuenta los aparentes contratos presentados por la empresa constructora dentro de la ejecución de la OB con el señor Montesinos en calidad de subcontratista para la ejecución de todas las obras en curso durante los periodos sujetos a fiscalización, se establece la modalidad de obra vendida, corriendo por cuenta del subcontratista la provisión de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos, así como también la alimentación, alojamiento, movilización de su personal, etcétera, en las siguientes obras de gran magnitud y envergadura. Empedrado Camino Tantos, indica todas las obras, ¿sí? Y considerando lo precedentemente indicado, es inconsistente lo siguiente. La empresa constructora ha efectuado compras de material de construcción, cemento, cerámica, placas de plastoformo, combustible, en volúmenes significativos, gaviones, etc. Contrariamente, en la información reportada por el CIRAT-2, Sistema de Información de Terceros, se evidencia que el supuesto subcontratista no reporta ni una sola compra de material de construcción, ni siquiera una sola bolsa de cemento, así como tampoco las empresas del rubro informan sobre ventas realizadas a este contratista durante las gestiones 2005, 2006, 2007. Por otro lado, se ha solicitado información y certificaciones a derechos reales del cercado, así como a la Alcaldía Municipal de Cochabamba, a objeto de que se informe el derecho propietario de los bienes inmuebles, muebles sujetos a registro y vehículos, a objeto de verificar si es que el contratista cuenta con los bienes indispensables para la ejecución de las obras para las cuales habría sido contratado, así como también para la prestación de servicios de transporte de bolsas de cemento. Respecto a ello, se tiene que no cuenta con registro alguno del derecho propietario de bienes muebles e inmuebles, lo cual es irracional e ilógico si se considera el nivel de los ingresos, que alcanza 4.172.000, tan solo de la facturación que se hubiera efectuado a la empresa constructora durante los periodos abril 2006 a diciembre 2006. Pese a que en anteriores oportunidades se ha solicitado al contribuyente, la empresa constructora, posibilite la presencia del contratista ante la administración tributaria, situación que a la fecha no se ha concretado, manifestando el contribuyente que al tratarse de una persona de mucha confianza, los pagos se efectuaban en efectivo y que lo último que sabe es que se ausentó del país. Por último, de la revisión efectuada, los comprobantes contables y recibos presentados por el contribuyente dentro de la ejecución de la orden de verificación, se observa que los supuestos pagos al proveedor, al contratista, fueron realizados mediante caja, es decir, que según saldos se contaba con el efectivo necesario para cubrir sus obligaciones. Además, se debe considerar que en principio el contribuyente manifestó que no realizaba operaciones con la banca por razones de costo financiero que implica el ITEF, impuesto a las transacciones financieras. Sin embargo, mediante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se ha obtenido información y extractos bancarios correspondientes a las cuentas bancarias del señor de la empresa constructora, ¿sí?, en distintas entidades financieras. Incluso se observa que algunos cobros de las facturas que ha emitido los ha depositado en las cuentas que tiene con el Banco Ganadero, Banco Sol, dejando en evidencia que el contribuyente ha ocultado información a la administración tributaria.
En resumen, por todas las inconsistencias detectadas y la información proporcionada por terceros, se concluye que el contratista es inexistente como proveedor. Consecuentemente, todas las operaciones económicas declaradas ante la Administración Tributaria por el contribuyente con el supuesto proveedor son inexistentes, ya que no ha demostrado fehacientemente la materialización de dichas operaciones. Ahora del segundo contratista, ¿no? En los libros de compras presentados por el contribuyente mediante el software LSB IVA, correspondiente a los periodos de enero a marzo 2007, se encuentran registradas las facturas del segundo contratista. La primera registrada en el periodo de enero y las otras dos en marzo. Estas facturas comienzan a declararse por la empresa constructora justamente cuando las facturas de Montesinos dejan de ser declaradas por el mismo. Tomando en cuenta la materialidad de las facturas en mención, cuyo importe alcanza la suma de 361.916, y que además la actividad principal declarada a la Administración Tributaria es la construcción de edificios o de parte de edificios y obras de ingeniería civil, se ha solicitado a la Gerencia Distrital Cochabamba el cruce de facturas. Según el informe emitido por esa gerencia, se ha notificado mediante cédula en 2 oportunidades con los requerimientos de documentación relacionada a las ventas efectuadas a la constructora, las cuales no han sido atendidas, por lo que se generaron los respectivos autos iniciales de sumario contravencional por cada uno de los incumplimientos. En razón al anterior punto, y con el propósito de agotar los esfuerzos para poder ubicar al señor Ávila, se ha obtenido información de otras instituciones, como ser la Policía Nacional, Identificaciones y Comteco, sin resultados favorables que permitan cumplir el objetivo. Por otra parte, se verifica en el CIRAT 2 que el contribuyente desde su inscripción a la fecha ha presentado sus declaraciones juradas en blanco, es decir, sin consignar compras ni ventas, y mucho menos ha efectuado el pago de ninguno de los impuestos a los cuales se encuentra inscrito. Se observa también que no existen documentos que demuestren la materialización de las transacciones económicas ni contractuales, y que al igual que en el anterior caso, los importes de las facturas observadas son considerables. Por todas las observaciones detectadas y en vista de la inexistencia de documentos de respaldo a los pagos ni a las transacciones que se hubieran realizado entre la constructora y el señor Ávila, no se demuestra de manera enfática y fehaciente la efectiva prestación de servicios ni la materialización de las transacciones. En base a lo anteriormente puntualizado, queda demostrado que la simulada realidad económica que pretende acreditar el contribuyente es irracional e inconsistente, así como los actos económicos que él supuestamente hubiera mantenido con el señor Escalera y Ávila. Actuaciones irregulares que han ocasionado daño económico al fisco, al beneficiarse indebidamente de créditos fiscales y de gastos que afectan la determinación del IVA e IUE. Este análisis se fundamenta en la Ley 2492, artículo 8, numeral 2, inciso A y B, que estipulan cuando la norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible. Se tomará en cuenta cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas subyacentes en tales formas,
La norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro. En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador grabado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios. En resumen, los conceptos observados que constituyen base imponible para la determinación del IVA omitido, asume a 593.760. Impuesto a las transacciones, ahí no se ha verificado diferencias que merezcan ajustarse, ¿no? Al IUE, la deuda tributaria originada en este impuesto incluye los conceptos que se señalan a continuación. Al haberse determinado en la revisión que el contribuyente ha efectuado gastos por concepto de compra de bienes y servicios no vinculados con la actividad gravada, incumpliendo con las disposiciones establecidas para el efecto y consecuentemente afectando a las cuentas gastos generales, tales como pagos de pensiones escolares, pago de mensualidades universitarias, compra de artículos de la canasta familiar, artículos de cuidado personal, TV cable, trajes de vestir, pantalón, camisa de vestir, viáticos y pasajes, pasaje aéreo a nombre de varias personas que no figuran en planillas de sueldos presentadas dentro del alcance de la OB, y finalmente la cuenta servicios básicos, facturas por servicios de energía eléctrica y provisión de gas natural domiciliario de residencias particulares. El importe neto de facturas no válidas para el cómputo del gasto en razón de que no cuentan con medios y o documentos fehacientes que demuestren la materialización, ejecución y o realización de las transacciones con los supuestos proveedores, acreditada además con la documentación e información obtenida de terceros, clientes, proveedores, alcaldía, derechos reales, migración, policía y otras instituciones, así como la documentación e información que cursa en el Servicio de Impuestos Nacionales, lo que determina que el contribuyente sujeto a fiscalización no cuenta con la prueba fehaciente que demuestre una relación económica real con los supuestos proveedores, estableciéndose la inexistencia de las transacciones económicas con los proveedores, resaltando que conforme a la Ley 2492, en su artículo 8, numeral 2, inciso A y B, los hechos no se ajustan a la realidad económica. En resumen, los conceptos observados que constituyen base imponible para la determinación del IVA omitido ascienden a 993.480. Actas por contravenciones tributarias. Entonces tenemos dos actas. El contribuyente no ha entregado la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en los requerimientos de documentación. Formulario 4003, 90.001, 4003, 90.035, constituyéndose en incumplimiento a deberes formales, por lo que se han emitido las actas por contravenciones número tantos. Respectivamente, las observaciones se fundamentan en los artículos 100, 70, 100, 162 de la Ley 2492 y la sanción en aplicación del numeral 4.1 del anexo consolidado de la 103707. Conclusiones. Sobre la base de la documentación e información revisada se establece lo siguiente. En la revisión de la documentación e información del contribuyente, CONIT, se ha observado que en sus declaraciones juradas correspondientes al IVA y TEIUE, presentadas ante el SIN por los periodos abril a marzo 2007, no se han determinado los impuestos conforme a ley, de acuerdo al siguiente cuadro. Y ahí tienen un detalle, ¿no? Del IVA,
de los 12 meses del IT está en cero y del IUE, mostrando el total de la deuda de 3.906.492. El cuadro precedente refleja la liquidación previa de la deuda tributaria desde los días de vencimiento por periodo fiscal hasta la fecha de emisión del presente informe, conforme establece el artículo 47 de la Ley 2492. Surge una deuda tributaria en UFBs de 2.700.426, que incluye los impuestos omitidos, intereses, sanción por la calificación preliminar de la conducta y multas por incumplimiento a deberes formales. Importe equivalente a bolivianos 3.906.492, ¿sí? Deuda que deberá calcularse nuevamente a la fecha de pago. Recomendaciones. Como resultado de la fiscalización efectuada y en base a los procedimientos realizados, la conducta del contribuyente se halla inicialmente tipificada dentro de las previsiones del numeral 3 del artículo 160 y artículo 165 de la Ley 2492, correspondiendo a una sanción del 100% del tributo omitido en UFBs a la fecha de vencimiento por periodo fiscal. En consideración a la instancia de pago, se efectuará la reducción de la sanción conforme lo establece el artículo 156 de la Ley 2492. Debido a que existe una deuda tributaria la cual no fue cancelada por el contribuyente, corresponde la emisión de la vista de cargo en estricto cumplimiento y aplicación del párrafo cuarto del artículo 104 de la Ley 2492 y su respectiva notificación. Se deja constancia que esta verificación es parcial y solo limitada a los aspectos y conceptos a que se refiere este documento. En consecuencia, dice, el Servicio de Impuestos Nacionales podrá investigar y reparar cualquier otro aspecto legalmente cuestionable que no haya sido motivo de revisión, o aún en el caso de haber realizado esta, si el contribuyente hubiese ocultado la información que está obligado a proporcionar. Es cuanto informamos y ahí termina el informe. Y luego viene la vista de cargo, ¿sí? La fecha que se está emitiendo, nombre del contribuyente, NIT, domicilio, la modalidad, el número de orden de fiscalización, los periodos, los impuestos. Y en realidad se copia, ¿no?, toda esta información. Van a ver, ahí está todo lo que se ha mencionado en el informe en forma general. Y aquí hay un resumen, ¿no? Se originan los conceptos que se señalan a continuación. Luego tenemos acá, por lo expuesto precedentemente, la conducta del contribuyente y habla sobre la reducción de la sanción, ¿sí? Dice, antes de la notificación de la RD, se reduce el 80 y la sanción es el 20. Después de la notificación de la RD, la reducción es 60 y se aplica una sanción de 40. Después de notificada la resolución de la superintendencia tributaria, la reducción es 40 y se paga 60. Después de presentado el recurso jerárquico, la reducción es 0 y la sanción es el 100%. ¿Sí? Entonces, además habla acá, en esta última parte, de merecer a los ajustes y o sanción tipificada inicial. Dispondrá de 30 días corridos improrrogables a partir de su legal notificación con la presente vista de cargo para formular los descargos y presentar prueba referida al efecto ante el Departamento de Fiscalización de esta gerencia, ubicada en la calle Tantos,
La presente vista de cargo corresponde a una determinación parcial de sus obligaciones tributarias, comprendiendo únicamente los aspectos definidos en ella, ¿no? Otra vez hablan acá de que se abre la posibilidad de que te revisen otros impuestos en ese periodo. Aquí tienen el primer aviso de visita, el segundo aviso de visita y luego viene la notificación por cédula, ¿sí? Representación y la resolución mediante la cual se instruye la notificación por cédula. Y ahí tienen la notificación por cédula. ¿Sí? A nivel de anexos, en la carpeta 1, ahí tenemos la información, la consulta al padrón, que ya vimos inicialmente, el balance general, el estado de resultados. Luego tenemos la carpeta 2, el de actuaciones posteriores, que se crea después de la notificación de la vista de cargo. Entonces acá como índice tenemos el índice de foliación y referenciación, memorial del contribuyente que presenta, respuesta al memorial, otro memorial del contribuyente, ¿no? Respuesta a ese memorial, otro memorial del contribuyente, y luego ya se emite el informe de conclusiones y se elabora el formulario 5008, con el que se da la conclusión del trabajo de fiscalización, que es el resumen estadístico de la auditoría, y el informe gerencial, con el que se cierra la fiscalización. Entonces ahí tienen, solicitan la nulidad de la notificación de la vista de cargo, ¿sí? Aquí hablan sobre un tercero, porque han hecho la notificación en presencia de un notario de fe pública, y eso es lo que están observando, ¿no? Respuesta al memorial, entonces ahí claramente le dicen, la participación del señor notario de fe pública es independiente del procedimiento de notificación realizado por la Administración Tributaria, y su presencia obedece únicamente a dar fe de los actos realizados por la Administración Tributaria, la cual se encuentra reflejada en un acta que acreditará ante cualquier autoridad judicial o prejudicial que el procedimiento de notificación sea realizado en fiel cumplimiento de las formalidades establecidas en los numerales tantos del artículo 85 de la 2492. La referida notario de fe pública, al no formar parte del procedimiento de notificación, su participación se restringe únicamente a dar fe sobre la forma en que se realizó la notificación, labrando un acta independiente sobre su actuación. Y luego presentan este otro memorial, ¿no? Están hablando sobre la base imponible, ¿sí? Ellos dicen que no es base cierta, porque no han trabajado con documentos que se les haya proporcionado. Ese es su argumento, ¿no? Y acá les responden, dentro de la orden de verificación, su persona ha presentado la documentación correspondiente de julio a diciembre. Asimismo, se le ha requerido y ha presentado la documentación correspondiente a los periodos de abril a junio y de enero a marzo. Se ha considerado también la información declarada ante la Administración Tributaria mediante el CIRAT 2, información consistente en declaración jurada, libros de compras y ventas IVA, además de la documentación cursante en los archivos permanentes del Departamento de Fiscalización. Otro aspecto que refuerza que el trabajo de campo ha sido realizado sobre base cierta. Asimismo, en uso de las facultades conferidas por el artículo
71, 73 y 100 del Código Tributario se ha obtenido información y certificaciones de terceros, clientes, proveedores y todo lo demás, ¿no? Y consecuentemente la determinación ha sido realizada sobre base cierta. Acá están hablando sobre las facturas depuradas de servicios de telefonía, EMCOGAS, ELFEC. Son erogaciones necesarias para recursos propios de la actividad. La línea telefónica, debido a que independientemente de que la dirección no esté declarada en el padrón de contribuyentes, me sirve para comunicarme con diversos clientes, ya tiene toda su argumentación, ¿no? Ahí tienen el contrato de prestación de servicios, donde se establece obra vendida, qué tipo de servicios o cómo iba a estar compuesta la obra, ¿no? Acá la empresa constructora con el contratista, de igual forma, ¿no? Y directamente se emite el informe de conclusiones. Entre los antecedentes, de enero del 2008, mediante memorándum tanto, se me asigna el orden de fiscalización bajo la modalidad de fiscalización parcial al contribuyente y o empresa constructora. Esté inscrito en el registro de contribuyentes con el NIE tantos, domicilio fiscal, actividad y todo lo demás. Como resultado del procedimiento, se emite la vista de cargo, la misma que fue notificada mediante cédula al titular, en fecha tantos. El trabajo desarrollado, memorial presentado a la vista de cargo, memorial de fecha 21 de noviembre, ¿sí? Con todos los argumentos del contribuyente, memorial de fecha 24 de noviembre, con los argumentos del contribuyente, memorial de fecha tantos, con los argumentos del contribuyente, ¿no? Impuesto a las utilidades, análisis del descargo. Está aquí. Entonces, respecto de los argumentos descritos, corresponde señalar que por efecto de la evaluación realizada pormenorizadamente a los descargos del IVA, detallados en párrafos anteriores, nos ratificamos en las observaciones y consecuentemente, al tener dichas observaciones incidencia directa en el IVA, también deben ser consideradas para la determinación de este impuesto. Otras consideraciones, análisis del descargo. Se debe mencionar que el contribuyente debe sujetarse a la normativa en vigencia respecto a la entrega de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria en los plazos, formas, medios y lugares establecidos. Conclusiones y recomendaciones. Por todo lo expuesto, se ratifica el contenido de la vista de cargo, por lo que la deuda tributaria contenida en ella deberá calcularse nuevamente a la fecha de pago. Sobre la base de los antecedentes de la fiscalización parcial, se establece lo siguiente. De la liquidación efectuada a la fecha de emisión de la vista de cargo, están mencionando cuánto debe, como resultado de la fiscalización efectuada y en base a los procedimientos realizados, la conducta, ¿no? Y la aplicación de la sanción del 100% del tributo omitido actualizado. Debido a que existe una deuda tributaria no conformada por el contribuyente, se recomienda remitir todos los antecedentes de la fiscalización al departamento jurídico a efecto de proceder con la emisión y notificación de la RD. Y ahí tenemos el informe gerencial de la fiscalización, donde tenemos los impuestos, los periodos, datos del contribuyente, ¿sí? El equipo de trabajo, datos del contribuyente, los periodos de ejecución de la fiscalización, todo lo que se ha hecho, la forma de
establecer la deuda tributaria y un resumen de los 3 impuestos con los montos y por último el formulario 5008. Con este formulario 5008 se cierra la fiscalización. Y es un resumen donde están nombre del fiscalizador, del supervisor de grupo, ¿no? Datos del contribuyente, ¿no? Periodo de ejecución de la fiscalización, fecha de notificación al contribuyente, fecha de descargo de la fiscalización, fecha de envío al departamento jurídico y en resumen, cuál ha sido el reparo en el IVA, en el IUE, el monto total, las firmas, la fecha en la que se está cerrando la fiscalización, firma del fiscalizador, jefe que es supervisor de grupo, jefe del departamento de fiscalización y del gerente distrital. Con eso hemos terminado entonces y han podido ver de forma rápida, pero ya tienen idea cómo se realiza una fiscalización. Nosotros el día lunes vamos a trabajar, les voy a dictar una práctica y vamos a entrar directamente a elaborar los papeles de trabajo. ¿Han entendido? Entonces, prepárense ya para el lunes. El lunes les voy a dictar la práctica. El día martes entramos ya con la elaboración de papeles de trabajo. Entonces, tienen que tener listo ahí papeles, lápices, lapiceros rojo, azul, negro, y van a elaborar los documentos de respaldo a las observaciones y me van a subir en el día, ¿sí? De cada papel de trabajo, los correspondientes respaldos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hay dudas? Bien. Todo está claro, ¿verdad? Entonces, continuamos la siguiente semana. Licenciada, retirar. disculpe. ¿Sí? Quería preguntar si el documento que avanzamos nos va a facilitar como para que nos sirva de guía. No, porque no necesitan, solo era más que todo para que tengan conocimiento. Ahora, si quieren, pueden ir a la biblioteca y ahí tienen el documento.